Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy vamos a tener una charla, entrevista con Carlos, que bueno, pues él lleva bastante tiempo acompañándonos en el grupo de Facebook de Libre Estado y bueno, pues si estáis por allí, pues seguramente le veáis de vez en cuando. Y bueno. Resulta que tiene una vida bastante interesante y bueno, en base a algunas cosas que hemos estado hablando allí, pues le dije, oye, mira, ¿qué te parece si te pasas por aquí, por Libre Estado y hablamos, nos cuentas un poco sobre tu vida, sobre cómo has hecho ciertas cosas? Y bueno, fíjate que ahora hablando con él me estaba contando que ha sido DJ, que bueno. Igual puedes presentarte tú directamente y decirnos un poco qué eres, de dónde vienes, qué eres entonces, Carlos. Hola Adrián, bueno, encantado, muchísimas gracias por haberme invitado, es un auténtico placer. La verdad que soy muy fan tuyo y te quiero agradecer aquí en nombre de todas las personas que estamos en la comunidad de Libre Estado todo el valor que aportas a aquellas personas que quieren averiguar más sobre este estilo de vida, porque para mí es un estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿quién es Carlos? Bueno, pues yo soy un nómada digital que gracias a ti y a Libre Estado, a este blog tan famoso y que es increíble y que dais una información súper valiosa que cuesta mucho dinero, pues conseguí las herramientas y la información para decidir que a partir de X momento yo iba a dejar de estar viviendo en un sitio fijo y empecé a viajar por el mundo. Y Ujú. ya sabes que por esto venimos ahora a hablar de esto, en concreto en este post que comentamos que yo he viajado con mi perrita que falleció hace un año y pico, desgraciadamente, pero hasta entonces he estado viajando con ella por todos lados. Y no es un inconveniente viajar con un perro, con un animal, aunque sí que tienes que tener en cuenta que tienes una responsabilidad y que puedes tener complicaciones en algunos momentos que ya te contaré ahora, pues historias a Ujú. lo largo de más de 30 países que recorrimos juntos. Y esto soy un poco yo, me dedico a crear negocios digitales, al marketing digital y a la creación de contenido. Y gracias a eso, a poder trabajar con un ordenador y a los conocimientos que en parte he adquirido gracias a vosotros, pues me permite poder ser un viajero perpetuo, un nómada digital por el mundo. Pues muy bien, pues nada, si te parece, luego más adelante ya te preguntaremos un poco más o te preguntaré un poco sobre todo esto de cómo vives, cómo te las has arreglado, cuál ha sido tu caso, ¿no? Cómo has ido plantando tus banderas. Pero vamos a empezar con el tema del perro, ¿no? Que es lo que, o la perra, perdona, que es lo que me llamó en este caso la atención también, bueno, porque además hemos publicado un post ahora hace poco en el blog que hablaba de esto mismo, pero a ver si tenemos a alguien que nos puede contar aquí en vivo cosas, pues mira, es también muy interesante. Lo primero, para que la gente, bueno, no sé si tienes ahí una foto que puedas enseñarnos. Recuerdo que era bastante grande la perra, ¿no? Vamos, no era una perrita de estas pequeñas, por Sí, lo que vi, si eso igual pu- luego podemos poner ahí puedo una ir. foto. Vale, luego si quieres te la enseño ahora, luego. Vale, luego Cojo y lo. te traigo una foto. Vale. Pues nada, pero vamos, que era una perra que no era No, pequeñita, si quieres vamos. la hacemos ahora, Adrián, como tú quieras. Pues saca la No, foto. era un labrador Sí, y... Espera, un segundo, dame un segundo. Bueno, creo que te lo puedo compartir, si me das permiso, te comparto sí, aquí claro. por A ver, pantalla espérate. y ya está. Ujú. A ver, ¿dónde está la foto ahora? Te estoy compartiendo ahora la pantalla, la estás viendo, ¿verdad? Perfecto, sí, ahora la veo. Ok, bueno, pues entonces después de unos pequeños problemas técnicos, vamos a seguir. Ahora parece que ya tenemos aquí compartida la pantalla y aquí vemos a la perra. Esto en Marruecos o algo Pues así, o donde. esta es Neca y ahí estamos en el desierto del Sáhara. Ujú. Exacto. Este es Muy bien. el desierto del Sáhara, que fue una de nuestras primeras aventuras. Bajamos hacia Marruecos y Ujú. luego desde Marruecos ya empezamos a subir por toda Europa y luego bajar hacia Georgia, que tanto creo que te gusta, ¿no? Georgia, Adrián. Sí, bueno, es una opción bastante interesante, desde luego, y, bueno, y entonces, y para ir hasta allí, al Sahara, ¿cómo hicisteis?
Pues nosotros viajábamos en furgoneta, en una camper van Ok, ok. que me compré para poder viajar tranquilamente. Ujú, Y viajamos todos esos países que hicimos, la mayoría, no todos, pero la mayoría les hicimos en furgoneta. ok. Luego hicimos algunos en coche y algunos menos en avión. Porque en avión no me Ok. gustaba tanto, lo pasaba mal, Neca, Y en el para, avión. por ejemplo, para ir a Marruecos, bueno, eso, pasar la frontera y tal, con la perra, ¿cómo fue? Supongo que primero te lo miraste un poco, como Vale. qué documentos necesitabas, estas cosas. Muy importante esta pregunta, Adrián. Mira, lo primero que tienes que hacer si vais a viajar con vuestra mascota, y lo dices en ese artículo que habéis escrito, Ujú. es tener ese documento de que está vacunada de la rabia y que le han hecho ese test, que solo se puede hacer en unos sitios muy específicos, pero que siempre que tú le vuelvas a poner la vacuna antes de que venza esa fecha, ese Ujú. documento te seguirá valiendo. Porque no se puede haber infectado si está dentro de esos plazos. Entonces, eso fue lo primero que tenías que tener. Luego, por supuesto, el pasaporte europeo Ujú. de tu perro. Y en general en Marruecos, para entrar al país no hay ningún problema. Ahora, Pasaste ahí, sí que no os te quiero avisar. preguntaron nada. No, el problema que tuve fue por llevarme un dron. Ahí sí que estuve en la aduana 5 horas parado, con un conflicto que me hicieron firmar documentos en árabe, que yo no entendía nada de lo que estaba firmando, pero Ajá. me decían, mira, o firmas o te quedas aquí. O firmas o te quedas. Y yo dije, bueno, pues firmo aquí. Ya, ya, ya. Entonces fue un poco... O sea, que es más Ahí fácil hubo una... viajar con perra que con dron. Que con dron. No llevéis nunca un dron a A Marruecos. Marruecos. Vale, vale. Ok. Entonces, O sea, que nada, entramos te al pensaban que país. eras espía o algo así. Hubo gente que voló el dron. Estamos hablando de que yo entré a Marruecos en 2018. Ujú. 2018 fue cuando entré a Marruecos. Y en esa época, un poquito antes, hubo gente que sobrevoló los drones por encima de los palacios del rey. Y entonces el rey Ah, ok. dijo, se acabó. Ya. No hay más drones en el país. O Y sea que por eso además estaba, estaba... estaba reciente eso, a lo mejor también era esa la cuestión y ahora si pasa, pues no sería tan problemático. Mm, la historia es que si pasas y dices que tienes un dron, te van a parar. Y la historia es que luego vas a tener que pagar dependiendo del policía que te toque. Ujú. Porque es un poco... Parece de broma, pero es así. Yo cuando me dijeron, no, no, tú lo dejas aquí y cuando vuelvas lo recoges en la frontera, en aduanas. Y dije, vale, pues ya está. Me dan un papel, vuelvo y entonces cuando vuelvo ya me empiezan a decir, bueno, ¿y cuánto pagas por el dron? ¿Cómo que cuánto pago si es mi dron? Bueno, Y ahí, cómo funcionan las cosas, ¿no? y ahí empezaron las negociaciones. Pero bueno, al margen del dron, entrar a Marruecos, por ejemplo, y a cualquier país árabe, os quiero hacer una recomendación para los que viajéis con perro. Y es que tengáis en cuenta que es una cultura que no es Antiperro, muy no amiga es. Mm. no es muy amiga en general de los perros. Y yo me encontré con un conflicto importante. Me encontré con momentos que no estuve a gusto. No quiero decir que todo el mundo no le gusten los perros, porque muchísima gente le gustan los perros. De hecho, me quisieron comprar a NECA, porque resulta que el rey tiene labradores y para ellos el labrador era como un perro muy Ok. poderoso y les gustaba mucho. Ujú. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas que yo tuve? Pues, por ejemplo, si te metes en una plaza con tu perro, enseguida se te va a echar la gente encima, o así me pasó a mí, y te van a sacar de la plaza, porque no Ok. quieren que haya un perro. Para ellos es un animal que es sucio, que no debería estar ahí. Ujú. Y luego el siguiente problema que tuve, y este ya fue más grave, que en Marruecos hay un pico que se llama Toubkal, que es uno de los picos más altos de África, tiene 3.500 metros de altura, creo, si no me equivoco. Y entonces para llegar al pico normalmente haces base en un campamento que hay a 3.000 metros de altura y ya Ujú. la última cima, los últimos 500 metros, te levantas por la mañana y los haces y ya te bajas otra vez al pueblo de abajo. Ujú. Entonces yo pregunté antes de subir
si podía, porque yo viajo con mi perra. Mi perra va conmigo a todos lados. Te podría enseñar aquí vídeos de nosotros montados en motocarro en Marruecos con NECA y todo. Lo que pasa es Ujú. que no me los he preparado, desgraciadamente. No Tenía que pasa haber sido nada. más previsor. Pero lo que te estaba comentando, pedí permiso, dije que si había algún problema cuando yo llegue a ese campamento base para poder luego subir, que es un refugio básicamente. ¿Y qué sucede? Que cuando yo llego al refugio a esto de las 7 8 de la tarde, que ya se está anocheciendo, que ya no hay sol, Ujú. y voy a entrar al refugio, me dicen que la perra no puede entrar al refugio, que la perra se queda fuera, en la calle, a 10 grados bajo cero. Y digo, no, mi perra no se puede quedar en la calle a 10 grados bajo cero. Mi perra no es un husky. Mi perra Sí, es sí, un sí. perro que está acostumbrado a vivir en una casa. Bueno, pues ahí me ves eh, intentando ingeniármelas para que Para la perra, arreglar bueno, ahí. incluso ya casi llorando, porque no había manera. Y que conseguí que me dejaran meterla en la habitación de los esquís, que era una habitación que estaba llena de agua, con humedades, y lo que Ujú. hice fue darle mi saco de dormir a mi perra, metí a mi perra, todo esto tengo fotos de todo esto, Sí, metí a mi perra en el saco de dormir y yo me subí, me puse unas mantas del albergue ese que podría haber cogido ahí de de todo. todo, pero, pero por lo menos Neca estuvo caliente en el saco y ya por la mañana nos fuimos, subimos y nos bajamos. Eh, Pero con esto decir que hay que tener que cuidado, ¿no? Que no. cuando viajes a un país que tenga una cultura pues que no sea muy friendly con los perros, que lo tengáis Ujú. en cuenta, que pueden Sí, surgir algunos momentos en los que no les va a gustar que esté ahí sí. tu perro. Mira, eso de hecho era otra pregunta que tenía apuntada para ti. Es ¿en qué países, bueno, la pregunta primera que tenía era en qué países has estado, pero bueno, podemos volver a esa pregunta luego, pero la otra era en cuáles habéis estado menos cómodamente, es decir, dónde te has sentido menos cómodo y por qué con la perra. Pues la respuesta ya la sabes. Sin duda, Este, Marruecos ha sido allí en el sitio Marruecos. donde con NECA me he sentido menos cómodo y en Turquía no hemos pasado mucho tiempo, por ejemplo, con NECA, pero le tienen miedo. En Turquía, en estos países también lo que sucede es que les tienen miedo a los perros. Y también hay que tener en cuenta que algunos perros todavía existe la rabia en alguno de estos países. Sí, Y para ellos podría suponer un riesgo el que un perro te pegue una mordida. También ya, tienen más miedo que si tú vas con un perro por París o Roma o sí, cualquier ciudad europea y es una cosa normal. Pero en estos mm, países, como no hay tantos perros, pues hay más temor a ya, ellos. Y ya, más cuando es ya. un perro negro de 30 kilos que te puede imponer, pues a lo mejor Sí, les puede resultar también sí, sí, sí. más, más violento. Bueno, entonces, ¿en qué países has estado? Decíamos, has estado en Turquía, has estado en Marruecos, Georgia, ¿qué más Pues a tenemos ver, ahí te cojo en aquí. la lista? O también podemos ir, por ejemplo, porque decías que desde de Marruecos habías ido a Georgia. ¿Cómo fuiste a Georgia? Mira, yo estuve en Marruecos, ¿de acuerdo? De ahí subí por España otra vez. Nos Ujú. fuimos, pasamos por Francia, por toda la Costa Azul. Y luego estuvimos en Italia, nos recorrimos toda Y por Italia. Europa, en Después principio, de... simplemente ibas mostrando el pasaporte europeo que dices y ya está, no necesitabas más. En Europa no necesitas absolutamente nada, Ujú, excepto, cuidado, esto no es Europa, ¿vale? Pero antes, y que no quiero que se me olvide en esta conversación, Adrián, no es ujú, Europa, pero tuve un conflicto muy potente en el cual no me di cuenta que fui desde Dinamarca hasta Noruega en un ferry. ujú, Y yo no sabía que en Noruega tienen un gusano que les crece en el estómago una larva, una bacteria, ujú. un virus a los perros. No te sé decir específicamente, ahora no me acuerdo. Pero tú, para Sí. poder entrar a Noruega con tu mascota, tienes que darle una pastilla Ujú. 3 días antes o algo así, con un certificado médico que diga que tú le has dado esa pastilla para poder acceder al país. Ok. ¿Qué sucede? Yo me subo en el ferry,
Yo no soy consciente de esto. Pregunto, en Berlín, antes de pasar a Dinamarca, en Alemania, le hice una revisión a mi perra y le pregunté al veterinario, le dije a dónde iba, me dijo que todo estaba ok, que no tenía ningún problema. Pero Ujú, resulta que cuando aterrizo allí, y además los noruegos, los nórdicos, son muy estrictos con las ujú. leyes, Sí. me dice la chica de las aduanas que los papeles de la Ujú. perra. Se los doy y me dice que dónde está este. ¿Dónde está este papel? Y digo, este papel se me ha perdido, no lo encuentro, no lo encuentro. Ujú. Y dio la casualidad que Neca se toma una pastilla parecida, de como de la misma marca, y yo le decía, sí, sí, la pastilla, tal. Y decía, sí, sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el papel? Necesito el papel. Y, Ujú. y entonces en este momento llamé a mi veterinaria, por favor, ¿me puedes ayudar? Y me dijo, no, no te puedo ayudar, no puedo hacer nada. Y entonces tuve la suerte, esto es un secreto entre nosotros, pasó en 2018, y la chica me dijo, mira, de aquí vas directo a un veterinario y le das esta pastilla. No vayas a ningún otro sitio, de aquí y entre tú y yo. Ya, ¿Sabes? ya, Tuve ya. la suerte de que di con una policía que era maja Sí. y lo hice, pero no sabes lo que pasó, Adrián. No sabes lo que Que luego te pasó. dijeron, ¿cómo te han Cuando dejado llegué al pasar? ¿O primer cómo? veterinario, amigo me dice, voy a llamar a la policía. ¿Cómo está esta perra en este país sin esta pastilla? Y me tuve que ir de ahí a otro veterinario en el cual ya no me dijeron nada, le dieron la pastilla, la pesaron, tal, no sé qué, y ya dije, ya tengo la Es que pastilla de este hay alguna tranquila. gente que dice, ¿cómo puede ser, ¿no? Que seamos así. Pero bueno, sí, que están tan metidos en el Pues eso, que si sistema. vais a viajar a Noruega, Mm. sí, exacto, Adrián. Topas con todo tipo de personas. Claro, esta policía de la aduana venía de un viaje de ferry. Me hubiera tocado perder el dinero del ferry, pagar un billete de vuelta y luego pagar otro billete para volver a cruzar otra vez a Noruega. Entonces, fue buena conmigo y me dejó acceder al país. Así que antes de entrar a determinados países sí que es bueno, sobre todo cuando salís de la Unión Europea, Ujú. de lo que es la Unión Económica Europea, que miréis la normativa y en Europa. En general no he tenido absolutamente ningún problema. Y en las fronteras fuera de Europa, como por ejemplo cuando he pasado por todas estas zonas de Serbia, Hungría, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Kosovo, todas estas zonas, simplemente con el pasaporte de la perra, lo único que te piden es el pasaporte. Ven que Sí. tiene pasaporte y ya te dejan pasar, no hay ningún problema. ¿Hay algún recurso, no sé, alguna en Facebook o algún sitio así donde la gente se pregunte estas cosas? Oye, voy a ir a tal país, ¿qué papeles hacen falta? ¿O sabéis de qué te has topado con algún recurso de este tipo? Pues la verdad es que no lo he mirado, no lo he Ujú. mirado. Uno de los recursos más importantes cuando viajáis en furgoneta es tener la aplicación Park for Night. Se llama Park con un 4 Sí. for Night. Mm. Esta aplicación es brutal porque te da todos los consejos de dónde puedes aparcar, de dónde no puedes aparcar, de si hay problemas, si no, si han robado. Entonces, para viajar, esa es la aplicación que era por excelencia para cualquier país. Y Ujú. luego a nivel de animales es que no tuve problemas. ¿Sabes? No tuve Ya, ya, problemas. Por ya. ejemplo, a Rusia sí que no pasamos desde Finlandia porque ahí sí que era un follón. Para ir a Ujú. Rusia sí que ya tienes que realizar unos papeleos bastante complejos y dije, "Bah, paso de meterme en todo este follón, Sí. así que de Finlandia nos volvimos a bajar. Y eso era antes del conflicto este que tenemos ahora, Y, ¿no? O sea que ahora todavía peor. y eso era antes, ahora todavía más complicado. Y luego si vais a países, esto sí que tenéis que tener mucho cuidado, países pues como Noruega, Suecia o Finlandia, que hay animales salvajes muy grandes. Y yo tuve problema con Neca que salió detrás de unos renos y rompió la correa. O sea, la Ajá. correa la reventó, salió corriendo detrás de ellos. Entonces tened cuidado porque estos animales son peligrosos, son muy grandes, tienen un Sí, tamaño pueden. importante. Cuando estuvimos, pasamos de Italia
aquí en Eslovenia. También ahí hay lobos. Hay que tener determinados cuidados en determinados países Ujú. con el tema de la naturaleza, de los animales que te puedas encontrar. Sí, Porque si eres como yo, que vas mucho a la montaña, ser consciente de esos peligros que podrían estar ahí. claro, claro. Sí, en España lo más es algún jabalí y cosas de estas, ¿no? Que también tienen su peligro, pero bueno, claro, fuera de la península te puedes encontrar alguna sorpresa más grande. Sí, en España no hay mayor inconveniente. En España no Sí. hay ningún problema. ¿Y Georgia, para Y entrar luego, allí, una que cosa, está así sí, como más Adrián, lejos, algo... que... ¿Mm? Vale, vale, dime. Ahora luego te cuento, porque me has Sí. preguntado por países que menos a gusto nos hemos sentido, pero Ujú. también hay países en los que más a gusto nos hemos sentido. Sí, Y y luego te lo cuento si quieres, para que no se nos olvide. Pero vale. Georgia, me preguntas, Ujú. ¿cómo fuimos a Georgia? Bueno, pues yo a Georgia fui desde España directamente. Y allí tuve que tomar una decisión, porque para ir a Georgia, si queréis viajar con vuestra mascota, yo decidí ir en coche, que son casi 5.000 kilómetros, son 4.700 o una cosa así. ¿Por qué Ujú. decidí ir en coche? Porque para ir en avión tienes que parar en Turquía tienes que hacer una escala en la cual está X horas, no sé si estamos 2 o 3 horas, y el animal no sale de la jaula, lo tienen todo el rato dentro de la jaula. Y no me dejaron, porque yo pregunté, oye, ¿en Turquía puedo ir, sacar a mi perra, darle un paseo y que pueda volver a entrar? No, tiene que estar todo el rato. Y dije, son 12 horas, 13 horas, no Mm. quiero que esté". Y dije, pues cojo el coche y nos fuimos en coche hasta allí. Ahora, para temas de pasar, absolutamente ningún problema. En Turquía, como ya sabrás, tienes que pagar esta tasa, no sé, turística o no sé cómo se llama, la pagas y al entrar a Georgia sí que te hacen preguntas. Para entrar a Ujú. Georgia sí que te van a parar y te van a decir por qué estás aquí, a qué vienes, de dónde vienes y todas estas cosas. A ver, yo En supongo también que principio, si vas en un coche o en una furgoneta o algo uy, así, sí, el internet se para ahí un poco, eh, se ha, pero se ha cor- se ha cortado un poco, sí, Adrián, sí. sí. No digo que siempre cuando vas por tierra te van a hacer más preguntas, porque viajes con quien viajes, porque normalmente la gente lo que hace es tomar un vuelo para irse a Georgia, ¿no? Y no va en furgoneta con una perra y entra por allí, pero bueno, más que nada supongo que sería eso, ¿no? Exacto. A Georgia yo he ido en avión y he ido en coche y es como dices, en avión te hacen las típicas preguntas que te paran. ¿A qué viene usted? Tal, pa, Mm. pum, pase, ya está. En coche sí que me abrieron el coche, me miraron lo que tenía, me preguntaron varias veces para comprobar que mis respuestas Da coincidían igual. con lo que yo le estaba diciendo, que no contaba una versión y luego decía otra. Y sí que me sorprendió, había un responsable de Europa. Había una persona de la Comisión Europea que estaba allí vigilando y revisando y no sé qué historias. Pero bueno, Ujú. en general, no he tenido nunca ningún problema. El mayor problema que he tenido yo para entrar a un país fue en Marruecos. Por el resto, la anécdota de Noruega, del tema de la De aduana la por la pastilla esa. pastilla, Mm. pero por lo general, creo que tenemos una gran suerte, Adrián, que hablas de las banderas, de tener el pasaporte español, la mayoría de nosotros, sé que hay mucha gente que nos ve del resto del mundo, pero los que tenemos el pasaporte español, tenemos una llave que nos abre las puertas del mundo. Y esto es una auténtica maravilla, porque yo tengo familiares que no lo tienen y tenemos una ventaja muy grande. Y es que en general, con un pasaporte español, generas confianza. No es una nacionalidad que te cuestione mucho. Sí. Llegas, español, sí, vengo de viaje, turista, tal, pasa. Sí, No puede ser hay, no hay mejor que mayor, otros mayor pasaportes historia. de países más conocidos, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, que hay. Sí, entras en muchos países, pero siempre te miran con un poco más de desconfianza que si eres italiano o si eres
yo qué sé, portugués o, vamos, o tienes el pasaporte de allí. Por eso también, vamos, de hecho, pero vamos, hay muchos latinoamericanos, especialmente argentinos, tal, que tienen pasaportes europeos y que al final pues también pueden contar con esta ventaja. Pero desde luego que si tienes aún la posibilidad de conseguir un pasaporte europeo, es una gran bandera para tener. Totalmente, totalmente. A nivel de apertura, de abrirte puertas, ya te digo, no he tenido ningún problema en ningún país. Y por Europa es que no hay fronteras. De las pocas fronteras que te puedas encontrar es como, vale, pasa. Sí, No te sí, dicen nada. sí. Bueno, pues entonces si quieres, cuéntanos un poco sobre los países en los que has estado más cómodo con tu perro. Países en los que he estado más cómodo. Mira, Italia me encanta. Italia me parece que es un país increíble. La gente, la cultura, todo, la geografía es muy increíble. Ahora, las carreteras son terribles. Las carreteras son terribles. Y luego el tema de la seguridad. Cuando viajas en furgoneta, tienes que tener cuidado porque hay robos. Pero los animales, los perros, para los italianos son como si fueran sus hijos, Sí. literalmente. O sea, yo llegaba, por ejemplo, en Roma, tenía que enviar un paquete por UPS a España o lo que sea, y lo primero que hacían era coger y ponerle un cuenco de agua a Neca. No, 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 ella primero, y yo decía, joder, esto es increíble. Puedes entrar a centros comerciales, puedes entrar a restaurantes, no hay ningún problema. El perro es uno más. Y eso, por desgracia, en España no sucede. En España, en la mayoría de los restaurantes, ahora está cambiando, pero no pueden entrar o tienen restricciones. Y te vas a países como Alemania, que es una superpotencia en Europa, es la número uno probablemente, y pueden entrar a todos lados. Puedes ir en metro, que ahora ya también se puede ir aquí en España, puedes entrar a los restaurantes, puedes entrar a prácticamente cualquier lado. Y es que además no solo es que puedas entrar, es que son muy bienvenidos y que enseguida el camarero o la camarera coge y te pone un cuenquito de agua. Y tiene Sí. un detalle con tu animal porque no sabes si lleva mucho tiempo sin beber o lo que sea. Entonces, Alemania e Italia, para mí han sido dos sitios donde hemos estado muy a gusto, pero tengo un pero de Alemania. En Alemania está muy bien el tema de los restaurantes, el transporte y todo esto es aceptado en todos lados, pero nos sucedió una cosa, y es que tuve que llevar mi furgoneta a un taller en Berlín y me dejaron a varios kilómetros fuera y tenía que coger un taxi. ¿Y sabes lo que sucedió? Que no me quería llevar nadie a Berlín con la perra. No me quería llevar nadie. Sí, no, pasa un poco como, bueno, esto en Alemania también ocurre mucho, que cuando quieres alquilar una casa y si tienes niños, vamos, es más fácil, de hecho es más fácil que te alquilen una casa con perros, vamos, teniendo tú perros que teniendo niños. O sea, imagínate, un coche ya súper... Lo que pasa es que debe ser incluso ilegal que un taxi le niegue el paso a tus hijos, pero si no, seguro que allí también te lo prohibirían. Diría, no, con niños no. Mira, prefiero ese con el perro o con la perra a este otro con los niños. Pero sí que son Pues muy sí. amantes del orden y todo esto, y cualquier cosa que traiga algo, la posibilidad de algo de caos en su vida, pues como que no les gusta lo más mínimo. Y eso, la idea de, a lo mejor han tenido también alguna experiencia en plan, un perro o a lo mejor piensan, a lo mejor vomita o una cosa de esta, se marea, no sé, pero vamos que sí, que son Claro, bastante suyos los vo- alemanes. Vomita, os recomiendo a todos los que viajéis con perro, a lo largo del mundo, que muchas veces necesitaréis entrar en un taxi. Yo me he tenido que meter más de una vez en un taxi. Lo que hago es siempre le digo, no te preocupes, yo me pongo adelante y la perra la siento justo debajo de mis piernas. Y Ujú. debajo de mis piernas, en el asiento adelante, lo echo todo para atrás y se pone la perra ahí conmigo. Entonces se queda más tranquilo porque no está en el asiento, porque tiene un taxi que tiene los asientos de Sí, cuero y le que si puede no arañar estáis con las mirando todo el uñas. rato a ver qué pasa ahí atrás, ¿no? Entonces, ahí es como que es la manera en la que yo conseguí, por ejemplo, irme de ese taller al centro de Berlín, porque le dije, no, no te preocupes, que ella se queda justo debajo de mis piernas. Y luego, muy importante.
para todos los que vayáis a viajar con vuestra mascota. Es muy importante que tengáis una mascota muy educada, que la persona que la vaya a recibir vea que es un perro tranquilo, que es un perro que obedece. Porque es lo primero que veían conmigo. Yo podía ir a un hotel, podía ir a donde sea, que enseguida Mm. veían que Neka era una perra que yo le decía, siéntate, quédate ahí tumbada, y se quedaba tumbada y no hacía nada. Que era una perra que no ladraba, porque si tú tienes que coger un Airbnb o un apartamento y tienes un perro que lo dejas en casa y en cuanto te vas empieza a ladrar, Charla. vas a tener problemas. Mm. Mira, eso de Claro, y hecho esto es, era otra pregunta que tenía apuntada para ti, era esto, si era tranquila, si era una perra tranquila, pero mira, ya, al yo te final sí, digo el una cosa, tenerlo, antes mucho. de ir, Mm. antes de irme a este viaje, Adrián, la adiestré específicamente para esto. Sí, Cogí a un adiestrador y le dije, me voy a ir de viaje por el mundo con mi perra. Necesito que me ayudes a que todo esté bajo control y necesito que me ayudes, que esto es otra pregunta, o sea, esto es otra cosa muy importante, a entender cómo piensan los perros, porque cuando somos nómadas nosotros, los perros son diferentes. Los perros se acostumbran a estar en una zona y se sienten seguros cuando controlan el entorno. Pero cuando tú estás moviendo a un animal por diferentes entornos, se puede sentir inseguro. Y es importante que aprendamos a entender a nuestras mascotas, aprendamos a ver gestos de estrés en nuestras mascotas, para ver si le estás pasando de la raya, forzando, ¿no? saber y ser Mm. consciente. Claro, ser consciente de decir, no está cómoda, vamos a la furgoneta, porque la furgoneta es como su refugio. Daba igual donde estuviéramos en el mundo, que ella tenía su refugio que sí que conocía, que era la furgoneta. Pero a lo mejor ibas a una ciudad, ella se sentía incómoda y decías, vale, no te preocupes, vamos a la furgoneta y tú te quedas ahí tranquilamente. Entonces, gestos para los que estéis viendo ahora mismo este vídeo y vayáis a viajar con vuestro perro y no tengáis mucho conocimiento sobre esto, que os invito a que lo estudiéis. Si veis que vuestro perro se está rascando mucho, no es que tenga pulgas o no es que le pique, es que es estrés, está estresado y su manera de representarlo es rascarse. Lo habréis visto muchas veces los que tenéis perros, que os sentáis a hablar con un amigo y está vuestro perro ahí sentado y de repente veis que se empieza a rascar. Y esto no es que se esté picando, es que está estresado, está en un momento que no le está gustando. Mm. O estáis diciéndole algo y veis que empieza a sacar la lengua y a mirar de lado. Esos son gestos que te está diciendo que no está cómodo. Pero claro, si no estudiamos un poco esto, Adrián, es muy difícil que entendamos Sí, todo esto del comportamiento canino. Así que yo invitaría a las personas que van a viajar con una mascota a que conocer a su la mascota, ¿no? eduquen, Y educarla, la claro. eduquen y entiendan el lenguaje que hablan los perros, porque hablan un lenguaje, pero no es el mismo que el nuestro. Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a la forma de viajar, entonces tú te quedarías con esto, con la furgoneta, ¿no? La opción más cómoda. Si vais a viajar con perro, desde Sobre todo luego si que es la grande, porque furgoneta. también entiendo que si son pequeños, a veces incluso pueden viajar en cabina, ¿no? Y todo esto. Exacto. Si son de menos de 8 kilos y tú puedes viajar en cabina, eso te puede facilitar mucho la vida. Pero Mm. si tienes un labrador como yo, que pesa más de 30 kilos, tienes primero una opción muy limitada de compañías aéreas que vuelan con perros de determinado tamaño. Por Sí. ejemplo, a Georgia, cuando quisimos ir, hay un avión que va de Barcelona a Georgia directamente, pero esta compañía aérea no viaja con perros. Mm. Entonces, no era una opción. Yo tenía que irme de España, de Madrid, a Turquía, a Estambul, y de Estambul ya a Tbilisi, a Georgia. Mm. Y si vais a viajar con mascotas que sean grandes, yo recomiendo, como dices, en furgoneta o en autocaravana es lo que más sencillo es. Y, y estar preparados si viajáis en avión para, pues, para todo lo que luego viene después, porque si aterrizas en un país en el que no pueden ir en el transporte público los perros, pues tendrás que buscar la solución para que te coja un taxi o alquilar un coche y Sí, estar preparado para todo esto. sí, sí, sí. Y el tema, por ejemplo, tren, ¿has probado? Sí, yo he viajado Mm. en tren con mi perra, no he tenido ningún problema.
Sí, supongo que será más o menos cómodo, ¿no? Ahí se pueden mover un poco más fácilmente, tal, hay más espacio. Dependiendo, claro, luego, por ejemplo, en los ferries también tienes unas zonas especiales para los perros y aunque yo, ¿sabes lo que? Cuando me subo a los ferries no me gusta mucho meterles en las jaulas de los ferries. E Mm, intento, cuando viajaba en furgoneta o en tal, intento que se quede en la furgoneta sin que nadie se entere. Sé que puede haber un poco de riesgo o algo, pero sé que ella está más cómoda y que es muy raro que suceda algo. Además, yo estaba siempre controlando y para los que viajáis en furgoneta y demás, un consejo que os daría siempre es que tengáis una cámara dentro de la furgoneta, que tengáis una dashcam, que tengáis alarma y que lo tengáis todo conectado con el móvil, que si pasa algo dentro de la furgoneta que enseguida os llegue el, el el aviso aviso, sí. al móvil. Entonces yo cuando dejaba a mi perra en la furgoneta, aunque la dejara en la furgoneta, yo tenía siempre un contacto con el móvil, sabía lo que estaba sucediendo en la furgoneta. Y Mm, si pasaba algo, si se abría una puerta, lo que sea, me iba a llegar un aviso a mí al móvil. ya, bueno, pues, sí, ahí si eres organizado, pues puede estar bastante bien. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos ya bastante información, ¿no? ¿Hay algo más que consideres que puede ser importante para alguien que quiera viajar con su mascota? Supongo que con Que puede gato, ser pues esto importante. será más fácil incluso, ¿no? Porque son más pequeños. Y también lo mismo, hay que mirar de los países con qué consideración se le da a ese tipo de animal, ¿no? En esa cultura. Bueno, y ten en cuenta que En normalmente no lo general, lleves ahí de la cuerda, ¿no? De la correa. En general, Adrián, te diría que si tienes ganas de viajar con tu mascota, no hay ningún problema, lo vas a poder hacer. Sí que te diré que vas a tener más complicaciones que si viajas solo, porque tienes una mascota que tiene unas necesidades y que en algunos países determinados tendrás unos requisitos para que pueda entrar. Por ejemplo, yo en mi tour de países que hicimos, que al final no te he contado, pero bueno, son muchos, de toda Europa y hasta bajar hasta Georgia, y tenía planificado haber ido a Australia, por ejemplo, en algún momento, y es un país que descarté, porque tienes la cuarentena y tienes tal. Entonces, hay determinados países como Australia, Estados Unidos, que tienes muchísimas más complicaciones para entrar con tu mascota. Si vas a viajar por un tiempo muy largo, dices, me voy a ir a Estados Unidos a viajar 3 meses con una autocaravana. Vale, pues haz el trámite, entra con tu mascota, pero si vas a ir una semana, yo creo que es Ya. mejor que Porque la dejes a tu cuarentena, mascota. ¿de cuánto tiempo era en Australia y Estados Unidos? ¿Te acuerdas? Pues en Estados Unidos es menos, pero en Australia es muchísimo más severo. En Australia no sé si son 3 semanas o un plazo así. Es Ya. mucho tiempo. Es Igual mucho tiempo. y si vas en barco, porque si vas en barco ya es como estar en una cuarentena, ¿no? Mientras estás viajando, igual eso lo cuentan y todo. O tiene que ser allí en una de sus instalaciones. Yo creo que tiene que ser allí, dentro de las jaulas que ellos tengan controladas, pero no te lo Ya, sé decir si vas en barco es de ya, otra manera. No lo sé. sí. Sé que Australia es uno de los países en los que tu mascota se va a quedar 3 semanas en una jaula. Y ahí Mm, ya tienes que valorar si dices, oye, me voy a vivir a Australia. Bueno, pues se va a quedar 3 semanas. No podemos hacer otra cosa porque me voy a vivir a Australia. sí, Pero si no, yo creo que es mejor dejar con una persona de confianza a tu perro y hacer el viaje a Estados Unidos. O yo, por ejemplo, cuando me he ido a Estados Unidos o Canadá, he dejado a mi perra aquí con mi familia y no me la he llevado. El sí. 99% de las veces me la he llevado, pero para Mm. determinados viajes que es muy complejo, no me iba Sí, con que, ella. que siempre está también esa opción, ¿no? Y, bueno, si tienes familia donde dejarla o alguna persona con la que bueno, tengas un acuerdo que se quede de vez en cuando con los perros y que lo pueda hacer bien, pues es una opción bastante interesante también. Mm, Claro. bueno, pues nada, eso en principio en cuanto al tema de los perros y mascotas. Si te parece también contarnos un poco, no sé, en tu caso, la teoría de las banderas,
cómo la estás aplicando, ¿no? Nos decías que, bueno, que tú eres nómada digital, turista perpetuo, que puedes hacer el trabajo desde cualquier lugar del mundo. Cuéntanos un poco sobre cómo te has estructurado, cómo has plantado tus banderas para que la gente pueda ver otro o escuchar sobre otro ejemplo de cómo se puede hacer todo esto. Pues básicamente, Adrián, lo que yo hice fue, gracias al Libre Estado, descubrí todo este tema del turista perpetuo, de la persona que no pasa más de 6 meses en un país, y decidí que esa era mi opción porque yo iba a viajar por el mundo Ujú, y lo que tengo son unas empresas fuera de España y luego el negocio en el resto del mundo, pero yo no estoy afincado en un país concreto. Yo me voy ujú. moviendo por diferentes países y así es un poco como yo lo hago. Básicamente, Adrián, lo que yo descubrí gracias al libre estado es que tú tienes la posibilidad de viajar y entrar en un sistema fiscal diferente gracias a tener empresas en determinados países y crear un estilo de vida. Porque al final hay mucha confusión con todo este tema, y tú lo sabrás mejor que nadie, en el que la gente se piensa, no, yo me constituyo una sociedad, una LLC en Estados Unidos, en Wyoming o Nuevo México o en Delaware o lo que sea, y ya no pago impuestos. Esto es Mm. lo que la gente cree que dice y ya está. Pero yo vivo en España, vivo en Valencia Sí. todo el año y ya está. Pero da igual, como yo tengo una sociedad ahí, esa sociedad está allí. Y tienes que ser consciente que esto no depende, que yo no es que te esté enseñando en nada ahora mismo, por supuesto, pero que la gente que nos escuche, que no depende solo de la sociedad, que esto es uno de los pilares, uno de los mástiles, ¿no? De esa teoría de las banderas. Mm. Y si tú no cumples los otros requisitos, que tal vez sean más importantes incluso que donde tengas tu sociedad, pues no te va a servir de Claro. nada. Y yo A ver, esto es algo que esto es aprendí. importante. El tema de las banderas son interdependientes. Es decir, no, muchas veces no puedes decir simplemente, bueno, pues tengo mis bienes en otro país o mi cuenta bancaria en tal y con eso ya está todo solucionado. O tengo mi empresa en tal y cual país y ya está, con eso soluciono todo, sino también tienes que ver tu residencia, tienes que ver, bueno, todas las demás banderas, dónde las has plantado para que eso se relacione correctamente en cuanto a tus objetivos. Claro, entonces, ¿cuál es la mayor ventaja que yo le transmitiría a cualquier persona que nos esté viendo? Pues que, por ejemplo, irte a un país como Georgia, donde alquilar una super casa, o sea, hablamos de una super casa, te puede costar $700 al mes, pero eres el marqués de la zona, o sea, con una casa de $700 al mes, eres un Ujú, auténtico marqués. Y tú viajas viviendo con tu ordenador y generas, vamos a poner, $2000 al mes. Y tienes 700 para tu casa. Y luego la comida en Georgia es súper barata. Irte a un restaurante, puedes cenar dos personas por $5 o $10 si te pones ya genial, ¿no? De comer. ujú, Y tú aplicas esta teoría de las banderas y con $2000 viajando a países como Georgia, por ejemplo, que tú ya sabes que en Georgia te podrías quedar porque ujú. tiene el sistema territorial, Territorial. podrías vivir ahí tranquilamente y vivir genial. Y que la gente sepa que esto es una opción. Ahora, cuidado que hay que entender que este país tiene una cultura diferente, que tiene un sistema sanitario que es mucho peor que el que puedes tener en tu país o en Europa, y también ser consciente de esto, de que hay personas que dicen, no, me voy a vivir a no sé dónde porque pago 2 duros, pero sé consciente, porque a mí me ha pasado personalmente de irme y decir, sí, todo es muy bonito, pero yo recomendaría a cualquier persona que os vayáis antes un mes allí, antes de iros con todos los trastos y a trasladaros, a ver que ese estilo de vida os gusta, que os sentís cómodos y que sois conscientes de que vais a tener unas ventajas económicas, pero también algunas ventajas de comodidades, como el sistema sanitario, por ejemplo, que en Sí. Georgia, pues directamente te dicen, y es lo que hacen ellos, vete a Turquía. No te vayas a un Sí. hospital, vete a Turquía. Es O que sea, ahí también, en cuanto a salud, sanidad, eso es otra bandera. Lógicamente, pues puedes irte a Malasia, puedes irte, pues eso, a Turquía, puedes irte, bueno, tienes opciones
si tú luego tienes un seguro de salud internacional, por ejemplo, te va a cubrir en el país en el que tú quieras que te cubra, ¿no? Dentro de la cobertura que hayas contratado. Pero bueno, que todo eso también tiene soluciones. Pues bueno, Carlos, no sé si quieres contarnos algo más, no sé si quieres hablarnos algo de... Pero vamos, yo creo que... Pues, Adrián, contaros. A mí me gustaría animar a las personas a que si todavía no estáis desarrollando un negocio digital, un negocio que os permita poder moveros por el mundo, que lo planteéis como lo dicen los americanos, un side hustle. Empezar a trabajar un proyecto a un lado e ir desarrollándolo poco a poco, porque lo mismo en un futuro cercano, en 3, 4 años, ese proyecto ha crecido y tener esa independencia económica que funciona a través de un negocio puramente digital te permita tener opciones como las que estamos hablando ahora mismo. Sí, Y no que en un momento dado surge una crisis como la que ha surgido ahora y te dicen, se cierran todos los negocios físicos, te has quedado sin trabajo y te has quedado en la calle. Creo que hacéis mucho bien, Adrián, para muchas personas, para que puedan tener una posibilidad de poder tener un estilo de vida sin tener que tener grandes ingresos económicos, que es lo que me gustaría que le quedara claro a muchas personas, que vivir en un país como es España y trabajar digitalmente y ganar $2.000 al mes significa casi vivir el día a día, porque entre los mm, alquileres, los impuestos y todo, te lo gastas todo. Pero si tú te puedes desplazar a países como Turquía, como Georgia o como cualquiera de los que tenéis en libre estado, con $2.000 al mes puedes vivir vive bien bien. y puedes ahorrar una parte y puedes seguir evolucionando. Entonces, para mí, quiero darte la enhorabuena por eso que hacéis de darle la oportunidad a personas como, por ejemplo, que vienen de Sudamérica o que vienen de países que tienen menos recursos para iniciar sus proyectos y dices, ostras, es que con esta modalidad de vida, con este estilo, no gasto tanto, puedo ahorrar, puedo desarrollarme y luego ya dices, oye, ya soy más mayor, quiero establecerme en España, quiero establecerme en un país en el cual yo me sienta más cómodo. Pues ya has desarrollado tu proyecto y ya te puedes Mm. volver y ya eres consciente de que vas a tener que pagar los impuestos que tengas que pagar, pero para iniciar creo que es una de las mejores alternativas, ya que si empiezas como autónomo, y esto es algo que me da mucha rabia de España, que no Sí, sucede en todos que los países, es que tú quieres empezar un proyecto y lo primero que haces es pagar. Hombre, pagar y déjame que yo desarrollo. tramitar y luego caen las sanciones y todo esto. Déjame que yo gane dinero y Y tú luego ganas ya, dinero. sí, Pero no sí. me estés pidiendo dinero del minuto cero, porque Mm. entonces no ganamos dinero ninguno. Yo me arruino, dejo de trabajar, me pongo a trabajar en negro, empezamos ahí en esa rueda que no tiene ningún sentido, en vez de incentivarme, motivarme y tener un sistema que invite a crecer, a que este país genere riqueza y que todos ganemos. Y que Sí. no vayamos a intentar apretar para sacarle el máximo dinero a todos los que pillemos por el camino, sino que digas, vamos a hacer que todo el mundo genere riqueza y todos vivimos bien, ¿no? Entonces, quiero darte la enhorabuena personalmente, como ya te he dicho varias veces. Sí, pues, puede ser un poco redundante, pero creo que le abres las puertas a muchas personas de tener una posibilidad para empezar. Y luego ya que decidan lo que quieren hacer. Pero, por ejemplo, pero por lo menos desarrollar ese proyecto y estabilizarse económicamente. Pues sí, desde luego es una buena forma de empezar. Y nada, pues no sé, yo creo que aquí tenemos muchas ideas para todo el que quiera o haya visto este vídeo. Y bueno, sobre todo, mira, si quien tenga animales de compañía, pues sabe ahora cómo podría viajar con ellos. Y bueno, pues seguro que ha pasado un buen rato ahora con nosotros y ha podido aprender muchas cosas. Así que nada, pues ahí queda eso. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Hasta otra. Gracias a ti, Adrián. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío.